Hola, mi nombre es Alexandra Zamora y te quiero dar una muy cordial bienvenida a este estudio bíblico. Hoy continuamos en el estudio en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5. Estaremos estudiando los versos 31 al 42. Bueno, te recuerdo suscribirte al canal, darle un like a la campanita y sin más, vamos a continuar. Bueno, aquí juntos y juntas para continuar en el estudio de Hechos de los Apóstoles. Y voy a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la vez pasada, en el último estudio, y estuvimos viendo que los apóstoles seguían predicando con mucha valentía. A pesar de las represalias del Sanedrín, ellos seguían muy valientes, seguían yendo al templo a predicar y además Dios seguía respaldándolos y seguía respaldándolos con milagros y con señales. Eso es un acto precioso. ¿Por qué? Porque eso anima a la persona, ¿verdad? Entonces, anima en este caso a los apóstoles. Así que, además tienen la experiencia maravillosa, que afortunados estos apóstoles, de que un ángel los sacara de la cárcel. Imagínense, o sea, los meten a la cárcel y viven la maravillosa experiencia de que un ángel los saque de la cárcel. Esto es algo maravilloso, la verdad, y que animaría a cualquiera. Bueno, ahora vamos nosotros a continuar en donde quedamos la última vez. Hechos de los Apóstoles. Este libro histórico, escrito por un médico, periodista, historiador, el apóstol Lucas, quien todavía en este momento en que están sucediendo los hechos de los apóstoles, todavía no ha llegado a los pies de Cristo. Lucas llega a los pies de Cristo unos años después, como lo veremos más adelante. Pero él recopiló toda esta historia para nosotros, para ti y para mí. Y como mencionábamos en el estudio anterior, los apóstoles siguen con esa valentía única que proviene del Espíritu Santo, que es la misma valentía que tú y yo tenemos y vamos a tener en cada momento de la vida que la necesitemos. Y desde luego el Sanedrín continúa arremetiendo contra los apóstoles en todas las formas posibles para resistir el movimiento de la fe, y el móvil por el cual lo están haciendo es por envidia. También lo cubrimos la semana pasada. Los meten a la cárcel y un ángel va y los saca de la cárcel. Un ángel. Imagínense lo que es estar uno en la cárcel y que un ángel te llegue a sacar. ¡Qué privilegio! ¡Qué detalle de parte de Dios para con los apóstoles! Es como uno de esos detalles que Dios tiene en nuestra vida y que cada uno de nosotros ha experimentado o va a experimentar, en que uno a través de esos detalles de parte de Dios se siente tan único, tan especial y tan amado y tan amada por Dios. Y esos detalles los tiene Dios con nosotros precisamente para animarnos en la fe, para recordarnos el gran poder que Él tiene, para recordarnos en quién hemos confiado, para recordarnos que no estamos solos ni solas. Entonces continuamos en Hechos 5, versos 31 más bien al 42. Posiblemente demos una repasada al 30. Y como una introducción es las notas que acabo de dar de cómo los apóstoles vienen reaccionando. Y un detalle muy importante dentro de la introducción es que recordemos que a pesar de todos los impedimentos que el Sanedrín le pone a los apóstoles al final de la defensa que hacen, les dicen que es necesario obedecer a Dios primero que a los hombres. Y ahí nosotros quedamos la semana pasada en el último estudio, en que Dios debe ser obedecido primero que nuestro cónyuge, que nuestros padres, que nuestro jefe, que nuestro gobierno, que nuestro pastor inclusive.
porque puede perfectamente que tu líder espiritual te pida hacer algo que va en contra de la palabra de Dios. Sabemos de muchos casos de cosas horribles que han pasado dentro de comunidades de fe. Entonces, tenemos que aprender y saber incorporar que la obediencia se le debe primero a Dios que a los hombres. Los apóstoles también continúan haciendo discípulos. Eso nos dice el verso 30, que los apóstoles continuaron haciendo discípulos. El Sanedrín continúa resistiendo y los ángeles, que ya lo mencionamos, los saca de la cárcel. El verso 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Un verso que ya lo habíamos cubierto un poco la semana pasada, así que solamente daremos unas pinceladas para poder unirlo al resto del estudio de hoy. Aquí los apóstoles hacen una mención muy interesante a los padres, a los patriarcas. El Dios de nuestros padres, les dicen a los del Sanedrín. ¿Por qué Pedro menciona a los patriarcas? ¿Y quiénes son? Los patriarcas son Abraham, Jacob, Isaac, esos son los patriarcas. Moisés, ellos son los patriarcas. ¿Y por qué los menciona él? Los menciona porque los quiere conectar, se los quiere traer a mente al Sanedrín, para que el Sanedrín relacionen lo que está sucediendo ahora con la promesa que les fue dada a los patriarcas, porque los patriarcas se movieron de su ciudad, hicieron cosas sostenidos por una promesa que Dios les dio. Era una promesa de que vendría un Mesías. Y aquí Pedro quiere darles a entender que esa promesa se está cumpliendo en Jesús. Entonces menciona a los patriarcas y también les recuerda a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Ya se los ha dicho anteriormente, ya se los había mencionado, pero aquí se los menciona de nuevo. El Sanedrín había estado torciendo la ley y la justicia porque en realidad lo que querían era acabar con los apóstoles y con el movimiento de la fe, como quisieron acabar, como acabaron con Jesús, matándolo en la cruz. Ellos, eso es lo que están pensando, pero algo interesante es que Pedro trae a colación que lo mataron colgándolo en un madero. ¿Por qué? Porque según el Antiguo Testamento, todo judío que fuera colgado en un madero, o sea, muerto en una muerte de la cruz, como la cruz, era una persona maldita. Y si era maldito, ¿cómo iba a ser el Mesías? No podía ser. Entonces, eso era para ellos la evidencia, y lo que hicieron de que Jesús muriera en una cruz era para asegurarse de que de ahí en adelante todo el mundo lo vería como un maldito. Pero aquí Pedro les está diciendo, ustedes lo mataron y lo colgaron en un madero. Lo colgaron en un madero, pero Dios Padre lo resucitó de entre los muertos. O sea, está poniendo la resurrección sobre ese tipo de muerte para poder enseñarles que el hecho de que lo mataran en la cruz no hace que Jesús sea maldito, puesto que Dios Padre lo resucita. Y veamos el verso que dice esto en el Antiguo Testamento. Está en Deuteronomio 21, 23b. Porque cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. Este es el verso al que los del Sanedrín estaban agarrándose, por decirlo de alguna manera, cuando crucifican a Jesús. Que en Gálatas, que está en el Nuevo Testamento, capítulo 3 y verso 13, dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. ¿Qué está sucediendo entonces en ese momento de la crucifixión? Lo que está sucediendo es que Jesús se hace maldito por nosotros. Y Gálatas lo dice. ¿Quién escribió Gálatas? El apóstol Pablo. Cristo nos rescató de la maldición de la ley
al hacerse maldición por nosotros. ¿Cuándo? Al morir en la cruz. Era parte del cumplimiento de lo que tenía que suceder. Pero pareciera que, ¿verdad?, que los del Sanedrín no lo pudieron ver. Jesús llevó la maldición que nos corresponde a nosotros por causa del pecado original. El verso 31 dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Exaltado con su diestra, que lo pueden ver ahí, es en realidad lo que significa es como una expresión, una forma de decir exaltado por un poder, por un gran poder especial. Eso es lo que quiere decir con su diestra. Es como un refrán. Y luego dice príncipe y salvador, dice el verso. Dice que Dios lo exaltó por su diestra y lo hizo príncipe y salvador. ¿Qué importancia tiene? Vean qué interesante cómo Pedro escoge también cada palabra. Cada palabra especial para la audiencia que tiene. ¿Cuál es la audiencia que Pedro tiene? Es una audiencia judía. Pedro no está hablando aquí a los griegos, está hablando a los judíos. Su audiencia es judía. Al Sanedrín se le llamaba los príncipes del pueblo. Y Pedro le está diciendo que el único que es príncipe, pero no solo es príncipe, también es salvador, es Jesucristo. Nos revela también la lucha de poderes. ¿Por qué? Porque Pedro le está diciendo, el único que es príncipe es Jesús. O sea, hay una lucha de poderes ahí existente. Y Pedro insiste en que solamente hay un príncipe y que ellos le entregaron a muerte a ese príncipe. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. No solamente que ustedes lo colgaron en el madero, no solamente que solo él es príncipe y salvador además, sino que es un salvador porque le va a dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es en él en quien Israel tiene arrepentimiento y perdón de pecados. O sea, a pesar de todo lo que le hicieron, aquí Dios sigue ofreciendo arrepentimiento y perdón para Israel. Esto es bien interesante, cómo Dios sigue extendiendo su mano de amor y misericordia para Israel. Y clarifica que no solamente tiene un poder enorme, como lo acaba de decir anteriormente, sino que es más grande que el mismo Sanedrín y además tiene el poder de salvar para vida eterna y les puede dar el perdón y les puede dar el arrepentimiento. Y este es el papel de Jesús, traer arrepentimiento y traer perdón. Por eso lo de el Salvador. Para el pueblo de Israel, este concepto de que Jesús vino a salvarlos, como lo hemos hablado anteriormente, era un concepto que iba en contra de su entendimiento. Ellos creían que el Mesías, que era la promesa que se le había dado a los padres, a los patriarcas, era para una liberación militar nacional del Imperio Romano, que ellos estaban bajo la opresión del imperio. Pero Jesús vino a traer una liberación espiritual y universal, mientras que ellos buscaban una liberación militar nacional del imperio. Claro, algo totalmente diferente. Pedro está predicando un mensaje evangelístico. Pueden ver, Pedro está hablándoles de Dios a un pueblo que no cree. Pedro está usando argumentos para convencer a esta audiencia suya de que Jesucristo es el Señor. Esto es lo que se llama un mensaje evangelístico. Y que todo esto sucedió en la cruz. Pedro está ofreciéndole la salvación. Pedro, en representación de los apóstoles, claro, está ofreciendo la salvación al Sanedrín. El Sanedrín está tratando a Pedro como que, como un rebelde, como un problemático social, que lo está juzgando por rebelde. Sin embargo, Pedro está respondiendo como que, Pedro está respondiendo como un embajador de Cristo.
Pedro está respondiendo en amor. O sea, ellos lo quieren matar y Pedro los quiere ayudar a que conozcan la salvación. Interesante, ¿verdad? Y eso sucede muchas veces en nuestro hoy, nuestro ahora. Nosotros nos acercamos a personas para acercarlas a Dios porque hemos entendido el tesoro que encontramos, porque comprendemos la verdad, porque entendemos la importancia que tiene la vida eterna y todos los beneficios que esa persona recibiría aquí en la tierra si camina con Dios. Pero muchas veces la otra persona puede vernos como alguien que estamos muy necios, invitándolos a ir a una reunión de estudio de Biblia, por ejemplo. Pero de alguna manera espero que este paralelo nos ayude a saber que está ok que nos interpreten de esa manera, que ya los apóstoles fueron interpretados de esa manera y peor, porque fueron interpretados como rebeldes, cuando en realidad lo que querían era traerles un mensaje de salvación, como tal vez tú y yo hemos estado en una posición similar con nuestros hijos, con nuestros primos, compañeros, amigos, que a ellos les parece que somos muy insistentes o tal vez no caemos muy en gracia. ¿Por qué? Porque ellos no entienden lo que estamos ofreciéndoles, porque están ciegos, porque no valoran. Y aquí vemos entonces pues que Pedro está viviendo una situación muy parecida. Del capítulo 1 al capítulo 7, la audiencia son los judíos. Entonces aquí Pedro está hablándole a judíos. Estos 7 capítulos, la audiencia son los judíos. El vocablo es judío. ¿Qué haría Pedro, por ejemplo, eh, si Pedro estuviera hablando aquí con los griegos y les habla de los padres, de los patriarcas? Los griegos no entenderían porque ellos eran de la filosofía platonista. Ellos eran de otro mundo completamente diferente de muchos dioses. No entendían nada del monoteísmo israelita, de un solo Dios. Pero Pedro está usando ejemplos, palabras, argumentos que apelan al razonamiento de un israelita, de un judío. Entonces les decía que del capítulo 1 al 7, la audiencia judía en el libro de Hechos. El capítulo 8 vamos a ver que entonces la audiencia son los samaritanos. Ya se van a mover los apóstoles de los judíos hacia los samaritanos. Y a partir del capítulo 10 veremos que entonces ya la audiencia serán los gentiles. O sea, todos. Seguirán también los judíos, pero mayormente hacia los gentiles. Entonces van a ver que las temáticas, los ejemplos, los problemas, las historias dan un giro completamente diferente, porque es otro mundo completamente diferente, es otra cosmovisión, es otro tipo de fe, la de los gentiles. Ellos adoraban muchísimos dioses, tenían un dios en cada ciudad, el emperador era Dios. Entonces van a ver ustedes el gran cambio que hay en la forma de comunicación del mensaje. Y esto es lo que también nosotros debemos de hacer. Nosotros no podemos hablarle igual a una persona que tiene muchos años de conocimiento de la palabra que a una persona que recién comienza. No podemos hablarle igual a una persona de la India que a una persona de Asia. Los ejemplos que debemos de usar deben ser apropiados para esa cultura. Igual que si hablamos con una persona en nuestros países, tenemos que estar conscientes de cuál es el vocablo apropiado para cada grupo, aunque sea gente de nuestro propio país. Porque puede que por su trasfondo social o trasfondo académico tengamos que usar ejemplos y cosas diferentes, argumentos diferentes. El verso 32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo. Oh, hay 2 testigos, ellos y el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Este verso es un verso con un gran contenido teológico. Tiene palabras que son, de aquí podríamos sacar temas, 3 o 4 temas, y durar un año en estos temas, donde dice, nosotros somos testigos. La palabra testigos es una palabra de un significado profundísimo a través de la historia, profundísimo.
Y de ahí, como les decía, se puede sacar todo un tema de varios meses. Y luego el Espíritu Santo ni se diga. Pero luego la parte C de este verso, donde dice, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. O sea, parece que Dios a los que le obedecen les da algo. Quiere decir que a los que no le obedecen no se les da. Aquí ya hablamos de obediencia, hablamos de santidad, hablamos de beneficios, hablamos de bendiciones, hablamos de respuesta a las oraciones. Vamos a ver qué notas tenemos que nos puedan ilustrar. Pero sí quiero que sepan que en este verso hay un gran contenido teológico. Y nosotros somos testigos suyos. ¿De quién es suyo? De Jesús. ¿De qué? De estas cosas, de todo lo que estamos hablando. Somos testigos. Aquí habla de testigos oculares. Nosotros lo vimos con nuestros ojos. O sea, esto lógicamente es importantísimo para poder darle validez al mensaje bíblico. Por eso es que las enseñanzas nuestras deben ser apostólicas, porque se refiere a esto. Nosotros, ellos lo vieron, nosotros ahora creemos en lo que los apóstoles vieron. Y Lucas nos hace llegar lo que los apóstoles vieron. Doy gracias a Dios por Lucas, que escribió este libro. Dice que entonces somos testigos. Esa palabra testigos, vamos a ver si podemos desglosarla un poquito. La palabra testigo es la palabra en griego marturia. Traducido a hoy sería mártir. Vean qué interesante. O sea, si lo tradujéramos tal y como está ahí en el texto original del primer siglo, en las palabras que escribió Lucas, diríamos mártir. Hoy yo estaría aquí hablando con ustedes y diría, nosotros somos mártires. Eso es lo que Pedro dijo. Somos mártires. Sí, ¿por qué? Porque la palabra testigo, que era un testigo ocular, significaba el testigo ocular en una corte legal pública. ¿Por qué? Porque lo que los apóstoles están haciendo es público. Porque están dejando documentos legales para la herencia de la humanidad. ¿Y por qué es un testigo? Porque es mucho más allá que lo que vieron. ¿Por qué? Porque ellos están dejando la vida por dar este testimonio. Que todavía no lo hemos visto, pero conforme se desarrolla el estudio veremos que ellos terminan siendo mártires. Ellos mueren por esta verdad que quieren compartirnos. Para que tú y yo tengamos esta verdad, hubo mártires. Y esos mártires fueron testigos oculares. Entonces, la palabra mártir y testigo es muy unida. Y quiero que lo guarden ahí en su memoria, porque cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, ustedes van a ver que la palabra testigo en Apocalipsis es la palabra mártir. De nuevo. O sea, que mártir fue en el primer siglo y mártir volverá a ser al final de los tiempos. Pero ahí los dejo porque no podemos, ¿verdad? Continuar porque si no nos distraemos del texto que nos ocupa hoy. Entonces no era alguien que se limitaba a hablar. La palabra testificar sí tiene una connotación verbal de compartir con alguien la experiencia de Jesucristo, que es lo que Pedro y los apóstoles están haciendo, pero iba mucho más allá. Era un juicio público, porque ellos estaban como en un juicio público. Cada vez que los llevaban presos, cada vez que esto, era una audiencia pública. Todo el mundo estaba viendo lo que estaba sucediendo y seguimos viéndolo a través de los libros del Nuevo Testamento que nos dejó el Señor para que pudiéramos presenciar, entre comillas, estas experiencias. Por eso cuando las comparto me gusta hacerlas tan gráficas y con tanto detalle, porque entre más usted la presencie, entre comillas, yo sé que no estamos presenciándolo, entre más lo presenciamos, más vívido será el recuerdo y nos ayudará más a retenerlo. Teniendo en consideración, claro, que hay una distancia de 2000 años. O sea que no es algo que podemos traer tal y como sucedió, pero hacemos el mejor trabajo posible. En algunos países el testificar tiene implicaciones de vida y de muerte, en muchos países. Todavía hoy en Irán, en Corea del Norte, en China,
el Líbano, en algunos otros países árabes, en Myanmar. El hablar de Dios significa que usted va a morir. No sé si vieron las noticias en estos días, pero en Corea del Norte, la semana pasada, se juzgó a una familia porque le encontraron la Biblia a la señora. ¿Y saben cuál fue la sentencia? La sentencia es cárcel de por vida. Para la señora, no. Para la señora y los niños y el marido. ¿Y saben cuántos años tiene el niño más pequeño? 2 años. La familia entera va a la cárcel de por vida, trabajos forzosos. Un bebé de 2 años. Y lo único que le encontraron fue la Biblia. No vayan a creer que ella estaba siendo un discípulo o que estaba hablándole a alguien de Jesús. No, le encontraron la Biblia en la casa. En Corea del Norte es prohibido tener una Biblia en la casa. Entonces, el martirio para ti, para mí puede sonar algo muy lejano, pero quiero que sepas que hay gente que hoy está sufriendo las consecuencias de ser creyente. Y esto de testificar en una corte pública, pues es una experiencia que están teniendo los apóstoles. Importante, importantísimo. O sea, de dejar ver su fe públicamente para que otros puedan conocerla, a pesar de las consecuencias que eso le traiga. Estaba viendo en la televisión antes de sentarme a hacer este estudio los Juegos de Pólvora, porque hoy estamos el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Y estaba Matthew, no me acuerdo el apellido ahorita, bueno, es un cantante jovencito, unos 24, 25 años, de música, muy famoso con los Estados Unidos. Y estaba dando un concierto y le hicieron una entrevista, un concierto para esta actividad de la independencia de los Estados Unidos. Y él empezó a hablar de su experiencia con Jesús en la televisión, un muchacho de 25 años. Bueno, eso es un testificar públicamente. Está haciéndolo en público. ¿Pero qué? Pero a él le puede traer que muchos de sus seguidores lo dejen de seguir, porque está diciendo que él es un discípulo de Jesús. Él es un cantante muy famoso y muy joven. ¿Cuánta audiencia ganó hoy y cuánta audiencia perdió hoy? Es parte del precio que él está pagando por ser un discípulo de Jesús. También el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. El Espíritu Santo, o sea, hay dos testigos. Ellos que están testificando, a nosotros nos testifican, ellos nos están contando lo que vieron, nosotros lo creemos, pero nosotros tenemos otro testimonio, además del apostólico, además del texto bíblico. ¿Cuál es el otro testimonio? El del Espíritu Santo dentro nuestro, que nos da testimonio de que esta es la verdad. Esta evidencia interna que llevamos escrita en nuestro hombre invisible, que es a lo que la ciencia se agarra para decir que no existe, que no es real. ¿Por qué? Porque no podemos pasarla por el método científico. Es una experiencia tuya y mía, pero que nosotros sabemos que es verdad. Es un testimonio interno. Y ahí notamos también otra palabra interesante que les mencionaba antes, que es una palabra de una gran connotación, importancia teológica, que es que dice que lo ha dado esos dos testimonios, el de la palabra por los apóstoles y el del Espíritu Santo internamente, se lo ha dado Dios a quienes, dice ese texto, a quienes lo obedecen. ¿A quienes lo obedecen? A mí me parece importantísimo, porque si bien es cierto que la salvación es para todos los que creen y que muchas veces decimos, pero ¿por qué es algo tan barato? O sea, la salvación la ponen en un lugar como si fuera algo ahí free, como hoy, que verdad, que en todos los supermercados dice free, o sea, sin pagar, y la salvación es gratuita. Claro, pero cuando una persona es salva, esa persona tiene que tener deseo de no pecar más. Es muy difícil que alguien sea salvo y no tenga deseos de no pecar más.
No te estoy diciendo que no esté por lucha. Claro que puede estar pasando lucha, pero es que aquella persona que tiene el Espíritu Santo tiene deseo de agradar a Dios. Eso es parte del testimonio interno que le da el Espíritu Santo. Usted quiere una transformación. Usted busca agradar a Dios. Usted no está conforme con vivir una vida de pecado. Hay luchas internas. Y además viene un poder y una habilidad que le permite dejar de pecar. Entonces, el obedecer es un elemento sumamente importante en el tema de la salvación. ¿Cuál es el requisito para tener esta llenura del Espíritu Santo? La obediencia. La obediencia. Interesante. A ver, usted me preguntará, Alexandra, entonces para ser salvo hay que obedecer a Dios. Yo creo que para ser salvo hay que creer que Jesucristo es el Señor y empezar por ahí. Pero creo que la llenura del Espíritu Santo, y no es porque yo lo creo, el texto dice que la llenura del Espíritu Santo viene a nuestra vida para los que lo obedecen. O sea que el nivel de llenura del Espíritu Santo en la vida de un creyente dependerá de su nivel de obediencia a Dios. Sí, suena muy fuerte posiblemente, porque quisiéramos creer que así como somos salvos, también somos llenos del Espíritu Santo. Pero no es eso lo que el texto nos dice. La obediencia. ¿Y qué significa obediencia? La obediencia es el rendimiento de nuestra voluntad. Es cuando no hacemos lo que nosotros queremos, sino lo que Dios dice, aunque nos cueste. ¿Implica sacrificio? Claro que sí. Claro que sí. Sí, es un ejercicio, es una práctica. Y llegará el día donde no va a haber sacrificio, donde eso será tu fluir. Es como la gente que empieza a tratar de dejar de comer, de ponerle azúcar al café. Al principio le cuesta y le hace falta el duchito en el café, pero después de 15 días me han contado los héroes que he conocido, porque a mí eso me cuesta muchísimo, que me cuentan que ya no necesitan el azúcar en el café, pero sí pasaron un proceso. Igual en la obediencia, hay un proceso, hay una práctica en la cual usted se va ejercitando, pero llega el día donde estar en obediencia con Dios es lo que usted va a añorar, es lo que va a querer, es lo que usted va a desear. Y más bien lo difícil va a ser desobedecer. Pero sí tienes que pasar por el proceso. Ese doble testimonio que hablábamos, el externo por la palabra de los apóstoles, el interno por el trabajo del Espíritu Santo en el hombre invisible de cada uno de nosotros. Entre más completa sea esa obediencia, tanto más poder del Espíritu Santo se manifestará en la vida del creyente. Entonces, no es lo mismo que ore por ti un creyente o que ore por ti un creyente que obedece a Dios. No es lo mismo. La oración no es contestada en el mismo nivel porque sí. ¿Por qué? Porque hay menos fe, porque hay menos obediencia, hay menos respaldo del Espíritu Santo. Como también podemos decir, hay más respaldo del Espíritu Santo en una persona que está en obediencia. ¿Existe la obediencia 100%? No, la Biblia dice que todos pecamos. Pero sí hay niveles de obediencia que puede tener una persona y otra. Entonces, no es lo mismo que ore una persona por mí que ore otra. No, no es lo mismo. Sí puede haber más respaldo de Dios en algunas personas que tienen un nivel de obediencia, de compromiso con Dios mayor. Y también en la respuesta que tú vas a recibir a la oración. En la respuesta va a estar muy, muy determinada por cuánto dentro de ti está en querer obedecer al Señor. Y para darle más, un buen fundamento a lo que estoy diciendo, aquí leo para ustedes Juan 14:21. Dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Entonces, ¿quieres tú saber si tú amas a Dios? Bueno, ¿cuánto le obedeces? A Dios se le expresa el amor por obediencia. Sí, a Dios no se le expresa el amor con palabras, es con obediencia, es con hechos.
Y al que me ama, dice el texto, mi Padre lo amará también. O sea, el que ama a Jesús será amado por Dios Padre. Y yo también lo amaré. Y además me manifestaré a él. Es que este tema de la obediencia, amigos y amigas, es un tema importantísimo. Es como dicen en inglés, un win-win, un ganar-ganar. O sea, si usted obedece, usted complace a Dios. Pero es que si usted complace a Dios, entonces el Espíritu Santo le respalda aquí en la tierra a usted. Entonces usted va a tener un montón de respaldo de Dios en muchas áreas de su vida y muchas respuestas a las oraciones. Muchas cosas van a cambiar. Me parece que Dios es un muy buen negociante. ¿Qué creen? Pareciera, ¿no? Veamos otro verso más que también da argumento a lo que estoy diciendo. Juan 15:7. Si permanecen en mí, o sea, no si salen, no si llegaron y se van, si permanecen en obediencia y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Muchas veces leemos esta parte del texto, la parte C, pidan lo que quieran y se les concederá, pero nos brincamos la parte anterior, la cláusula condicional. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces pidan lo que quieran. Entonces la oración sí es condicional. Ahora usted me dirá, Alexandra, entonces si hay un preso en una cárcel que no conoce nada de la palabra, está en completa desobediencia, pero tiene una visitación de parte de Dios y ahí se arrodilla y le dice a Dios que lo ayude, que quiere cambiar su vida, ¿lo escucha o no lo escucha? Aunque él nunca ha obedecido a Dios. Sí, sí lo escucha. Para comenzar, lo va a escuchar. Claro que sí lo escucha. Y claro que sí le responde. Y claro que eso es todo lo que tienes que hacer ahí donde estás, en la cárcel. Decirle que quieres cambiar. Y Dios va a tomar en cuenta eso. Pero conforme tú te vayas rindiendo tu voluntad a la voluntad de Dios, verás su mayor respaldo en tu vida. En todo lo que empieces. Lo que emprendas puede ser un negocio, puede ser un libro, puede ser una familia, puede ser un nuevo plan de vida. Lo que comiences, vas a tener mayor respaldo conforme vayas obedeciendo a Dios. Te va a costar, claro que te va a costar. Tu cuerpo, tus pensamientos, tu mente, todo está acostumbrado a hacer lo contrario. Pero si lo logras, que no lo vas a lograr solo o sola, el Espíritu de Dios está contigo, va a hacer Dios maravillas. Pero recuerda que cuando tú buscas a Dios, Él también te da la fuerza para hacer el cambio y para poder someter tu voluntad a Él. No es que lo haces solo o sola. Ahora nos dice el verso 33, continuando con el estudio, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Querían matarlos, claro. Estaban enojadísimos, estaban muertos de la envidia. Estaban enojados y querían matar a los apóstoles. Ellos no querían negociar ni conversar. La defensa tan acertada y bien argumentada de Pedro enfureció a la élite sacerdotal. Hubieran deseado poder matarlos a pesar del riesgo que provocaría si los mataban, porque las masas se sublevarían y se vendrían contra ellos, porque ya muchos habían creído. Estamos hablando de miles. El texto anterior, uno de los textos anteriores decía que habían solo en hombres 5,000. Si esos hombres eran casados, ya son 10,000, más los hijos, que podrían haber adolescentes, etcétera. O sea, ya estamos hablando de una población grande. Las masas podrían levantarse, aunque los saduceos eran la mayoría, aunque ellos eran la mayoría en el Sanedrín, los saduceos, ellos tenían que tomar en cuenta a los fariseos, que era la otra parte del Sanedrín, aunque estos eran un grupo minoritario, ya que en estos últimos, los fariseos tenían una mayor relación con el pueblo. Los saduceos, recuerdan, eran más políticos. Y antes de tomar la decisión, a ver si los mataban o no, pues se reunieron con los fariseos, que era todo el Sanedrín. Y veamos qué sucede ahí. El verso 34 dice entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera
por un momento a los apóstoles y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. O sea, tengan cuidado de lo que van a hacer. Continúo. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pareció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Murió y todos los demás fueron dispersados, perdón. Verso 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, no es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Parece que entonces, en medio de esta reunión, había alguien, por lo que estamos leyendo, que se llamaba Gamaliel. ¿Quiénes son los que están aquí reunidos? El Sanedrín. ¿Quién es el Sanedrín? La Corte Suprema del Antiguo Israel. ¿Cuántos la conformaban? 50 ancianos. Dentro de ellos sacerdotes, escribas, fariseos, saduceos y el sumo sacerdote, que en este caso era Anás. Estaba conformado por dos grupos, el Sanedrín, los saduceos y los fariseos. Los saduceos eran políticos y teólogos liberales que no creían en la resurrección, no creían en la vida eterna, no creían en los ángeles, no creían en el Espíritu Santo. Y los fariseos eran cuidadores de la observancia de la ley mosaica, de todo lo que era el Antiguo Testamento. Y sí creían en todos estos temas. Por eso discutían con Jesús cuando Jesús estuvo vivo, antes de su resurrección. Los fariseos significa separados, que viene de la palabra santidad. La palabra santidad significa separado del uso ordinario y consagrado para el uso específico de Dios. Entonces de ahí viene la palabra fariseos, separados. Eran los que ellos se dividían en dos a su vez, los que observaban la ley estrictamente y los que observaban la ley pero con mayor flexibilidad. Bueno, Gamaliel, el que habló, el mensaje que leímos anteriormente, pertenecía a este segundo grupo, a los que observaban la ley, pero con un cierto nivel de flexibilidad, tampoco liberales, un cierto nivel de flexibilidad. Y en hebreo se llamaba un rabán. Un rabán significaba nuestro enseñador. Era alguien mucho de un nivel académico superior al rabí, que el rabí significaba el maestro de la ley. El rabán era nuestro enseñador, era quien le enseñaba a los maestros, por decirlo de alguna manera. Era alguien en un nivel superior. El mensaje de Gamaliel es que sin el apoyo de Dios este movimiento no va a prosperar. Y le menciona dos casos que anteriormente no prosperaron, a un Teudas y a un Judas de Galilea. Bueno, él dice que si no es de Dios no va a prosperar. Yo no estoy muy segura de que ese es un principio que aplique a todas las épocas, a todos los tiempos, porque sabemos que hay religiones o sectas que creen que toman unas porciones de la Biblia, pero por ejemplo que no creen que Jesús es Dios y sin embargo han prosperado, existen y están creciendo. Entonces, no porque algo no sea de Dios, quiere decir que no prospera. Sabemos que hay organizaciones que prosperan y no son de Dios. Podemos ver que por la postura de Gamaliel, la postura de él más se inclinaba
a que este movimiento sí venía de Dios. Y menciona esos dos movimientos anteriores que mencionamos. Y parece que Gamaliel logró tranquilizar los ánimos de los que querían matar a los apóstoles, del resto del Sanedrín. Claro, Gamaliel seguramente cuando hablaba tenía en la cabecita todas aquellas maravillas que él sabía que habían sucedido, como que el ministerio de Juan el Bautista, las obras que Jesús había hecho. Recuerdan, Jesús sanó leprosos, Jesús sanó personas enfermas, resucitó muertos. O sea, todo eso tenía que saberlo Gamaliel. La tumba vacía había resucitado, luego ascendió a los cielos, el terremoto durante la crucifixión, el estruendo en Pentecostés y toda la gente hablando unas lenguas que ni siquiera habían aprendido en la vida, pero que ahora las hablaban, y luego los milagros que estaban haciendo los apóstoles. O sea, Gamaliel tenía varios hechos contundentes que lo podían hacer inclinarse a pensar que esta vez sí que podría ser algo que venía de Dios. De hecho, Gamaliel es el maestro de Paulo. Cuando Paulo, antes de ser Paulo y llevar el nombre de Paulo, se llamaba Saulo de Tarso. Y Gamaliel era su maestro, fue el que le enseñó. Paulo aprendió a los pies de Gamaliel. O sea, era un hombre muy sabio, era un hombre muy respetado, era una persona, todos los fariseos eran respetados, pero Gamaliel no solo era respetado, sino que también era muy amado, era muy reconocido. Hay literatura sobre él. Flavio Josefo escribe sobre él. Flavio Josefo es un historiador judío, de donde nosotros los teólogos aprendemos mucho de la historia de la época desde una perspectiva no cristiana. Flavio Josefo es este historiador y él menciona dentro de sus escritos a Gamaliel como alguien muy sabio, muy querido por el pueblo y que cuando muere lo añoran muchísimo. Muere por allá en el año 58 después de Cristo. Bueno, este es el hombre que se levanta acá a bajarle los ánimos al Sanedrín para que no maten a los apóstoles. Un fariseo. Y miren, en este texto, en Hechos 22, nos habla de la conversión de Pablo. Y dice, Pablo, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy. Aquí Pablo nos comparte que él estudió a los pies de Gamaliel. Se decía a los pies porque generalmente en los estudios, en los lugares donde estudiaban podía ser debajo de una higuera o estaban en una habitación y estaban, se sentaban muchas veces en el piso, a los pies de su maestro. Y también por un tema de respeto, de humildad, de reconocimiento de autoridad. Y yo me pregunto, y no sé si a usted le da la misma curiosidad, ¿qué experiencias habrán tenido, verdad? Imagínense qué conversación pudieron haber tenido Gamaliel y Pablo en esos días, que Pablo todavía no había creído. Aquí Pablo todavía no ha creído, ni Gamaliel tampoco. Me pregunto yo, ¿habrá llegado Gamaliel a los pies de Cristo después? ¿Habrá seguido a los apóstoles? ¿Habrá llegado a ser creyente? Me pregunto yo, ¿y Gamaliel y Pablo hablarían de todos estos hechos? ¿Analizarían este movimiento? Qué interesante, ¿verdad? Poder escuchar esa conversación. Pero bueno, parece que no nos llegó, no quedó grabada, no había grabadora. El verso 40 dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Una vez más, entendemos acá y vemos por el texto que ellos sencillamente les mandaron a llamar y los no los juzgaron, no los encontraron culpables, pero veamos a ver qué pasa. Los mandaron a llamar. La palabra apóstoles, por lo menos reconocen que son apóstoles, ¿verdad? Eso es una honra, porque apóstol significa enviado por Dios.
Es lo mismo que significa la palabra misionero hoy o misionera. Aquí podemos ver que hay un reconocimiento de que son enviados por Dios. Dice que después de azotarlos, esto fue un acto de intimidación, porque en realidad no lo juzgaron, no los encontraron culpables de nada, pero aún así los mandaron a azotar. ¿Y cómo eran los azotes de la época? ¿Recuerdan los azotes a Jesús? Bueno, no eran un par de fajazos o darles con un palo por la espalda un par de veces. No, eran 39 azotes. Los azotes les desbarataban la piel a las personas. Muchas veces morían en los azotes. Eh, es interesante, como ustedes recordarán, los apóstoles fueron liberados a través de un ángel que los saca de la cárcel. Pero pueden ver que en ningún momento se menciona el tema del ángel, no preguntan, o sea, a ver, si un ángel liberta a unos presos, lo mínimo que puedes preguntar es, bueno, ¿y cómo sucedió eso? ¿Qué pasó? No, eso se omite completamente en este juicio. Se omite completamente. ¿Por qué? Porque no había interés en encontrar la verdad. El interés no estaba en encontrar la verdad. El interés estaba en condenarlos, en deshacerse de ellos, en parar el movimiento. Era una lucha de poderes que tenía el Sanedrín. Ellos querían sus puestos, ellos querían continuar en sus puestos políticos, recibiendo los beneficios del imperio. Entonces no hubo sentencia de culpabilidad. Y cuando habla de azotes, eran 40 azotes menos uno, o sea, 39. Deuteronomio 25 habla de esos azotes, por si le interesa, 25.3, no lo voy a traer ahorita, pero por si a usted le interesa tomar nota, Deuteronomio 25, capítulo 25, verso 3. No hablasen, les dijeron que no hablaran en el nombre de Jesús. No tienen que hablar en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús tenía, la palabra Jesús y el nombre tenía carácter, si no era un nombre cualquiera. El nombre en la época y para los hebreos representaba algo. Por ejemplo, José, que lo estudiamos en el estudio anterior o en uno de los estudios cercanos, José, que luego se le llama Bernabé, que significa consolación. Sí, el nombre tenía un significado que iba con las características de la personalidad de quien llevaba el nombre. Entonces, Dios, el nombre de Dios tenía características cuando Moisés enfrentó a Faraón. Bueno, aquí el nombre de Jesús también tiene características, tiene carácter, sí, representa, y eso es lo que ellos no quieren. Ellos no quieren que se mencione el nombre, ellos no quieren que se haga nada en el nombre de Jesús. Y los discípulos, al ser discípulos de Jesús, ellos también tienen el carácter de su maestro. ¿Cuál es el carácter? Nosotros lo hemos estudiado en Gálatas 5. Misericordioso, amor, misericordia, mansedumbre, dominio propio, gozo, fe, el carácter. Y los discípulos tenían el carácter. Les reiteraron la orden de no hablar más en el nombre de Jesús. Y es que cuando a ti te dicen que alguien es creyente, ¿cómo te imaginas que debe ser esa persona? ¿Qué piensas? Ah, esa persona es creyente. Entonces, ¿qué te imaginas? ¿Cómo te imaginas que esa persona es? Claro, te la imaginas como alguien que tiene carácter. Tú no te puedes imaginar a un creyente como alguien que es un gran liberal, irresponsable, borracho, que anda haciendo desorden, pegándole a la mujer o una mujer que anda por ahí robando o haciendo cosas deshonestas. Cuando hablamos que alguien es creyente, nos imaginamos que esa persona vive de acuerdo a una cierta ética moral. Bueno, por eso es tan importante el tema del carácter en los discípulos de Cristo. Los creyentes reflejan o deben reflejar el carácter de su Dios. El verso 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio. Los azotaron y salieron gozosos, gozosos, lea usted, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre.
La primera vez, recuerden, en los estudios anteriores los amenazaron y los encarcelaron. En esta segunda vez los encarcelaron, pero ahora agregaron, los azotaron para intimidarlos. Y como veremos sucesivamente en los capítulos posteriores, esta violencia irá en aumento. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta, dictaron una sentencia injusta. Aún así, los apóstoles la aceptaron. Y nos habla de un gozo por participar de los sufrimientos de Cristo. Lo que para el mundo pudo ser una vergüenza, para los apóstoles era una honra. Habían varias razones para estar gozosos. Tener la oportunidad de demostrar su fidelidad a Dios y tener la oportunidad de compartir su experiencia con Jesús para que otros pudieran creer. Pueden ver que todo este texto bíblico es evangelístico. Es enseñándonos cómo hablar a otros de Jesús. Lógicamente, nuestro contexto es diferente y aquí posiblemente donde vivimos nosotros no nos van a azotar. Pero habrán consecuencias de diferente forma que cada uno de nosotros paga solo por ser creyente. Debemos de estar en contacto con esta realidad. Hay un mundo invisible, no solo el mundo que tus ojos ven y que yo veo. Hay una guerra espiritual. Es real y existe. Algunas veces Dios nos permite darnos cuenta de que estamos en guerra. A través de un sueño, a través de una visión, el Espíritu nos habla o lo podemos ver con nuestros ojos en el mundo visible. Otras veces no, pero tenemos que estar conscientes de que hay guerra espiritual. No quiere decir que estamos siempre en guerra, no siempre estamos en guerra, pero hay momentos que pasamos por situaciones difíciles en que hay una lucha entre la luz y las tinieblas en nuestra vida, en nuestra familia. Hay una lucha entre la verdad y la mentira. Y lo podemos ver a nivel macro, en redes sociales, en noticias, etcétera. Hay lucha entre la verdad y la mentira. Hay lucha entre la luz y las tinieblas. Algunas veces más visible que otras. Siempre va a haber oposición al mensaje de la salvación. Más bien, si algún día no hay oposición, debemos preocuparnos y tener cuidado, pues es probable que nos hayamos apartado del mensaje de los apóstoles. Estas son palabras sabias de Justo L. González. Él dice que siempre va a haber oposición al mensaje de la salvación. Este es un historiador, teólogo, cubano, escritor de más de 100 libros cristianos. Y él dice, más bien, si algún día no hay oposición, debemos preocuparnos, pues es probable que nos hayamos apartado del mensaje de los apóstoles. El verso 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar. O sea, salieron de ahí, pero salieron y continuaron haciendo lo mismo. Veamos a ver. Desglosemos esto un momento. Todos los días los apóstoles están llevando a cabo una obra evangelística, están evangelizando, están hablando las buenas nuevas a todas las personas. ¿Cuándo? Ellos lo hacían todos los días. ¿Por qué? Porque habemos personas, como es mi caso, que somos llamadas por Dios para enseñar la palabra y nos debemos dedicar a eso tiempo completo para poder hacer un buen trabajo. Aquí los apóstoles están dedicados a lo que Dios los llamó. Ahora, hay otras, las demás personas no tienen nada que hacer, no, de ninguna manera. No, habemos personas llamadas a enseñar la palabra y por lo tanto tenemos que estar estudiando para poder dar un mensaje fiel al texto bíblico. Y además estar en santidad y además vivir una vida de oración. Pero las demás personas también tienen una responsabilidad y es ir llevando las buenas nuevas donde quiera que vayan. Aunque estén en su vida normal y tengan trabajo, que ir a la universidad, que hacer deporte, etcétera,
pero en los espacios que Dios les provee, deben de compartir de Jesús para que otros conozcan este tesoro tan grande. Pero lógicamente son personas que están ocupadas y tienen que trabajar 8 horas al día, ¿verdad? Pero sí, ¿cuál es el espacio de influencia de esas personas, de todos ustedes? Precisamente su trabajo, precisamente su universidad, precisamente su grupo de deporte. Ese es su espacio donde usted debe hacer el trabajo, de hablar de Jesús, de llevar la luz del Evangelio. Los apóstoles dicen que lo estaban haciendo porque ese es el llamado de ellos. ¿Y en dónde están? En el templo. ¿A dónde van los apóstoles? Salen del juicio y van para el templo, el mismo lugar de donde los tomaron presos. ¿Por qué? Porque hay una valentía en ellos, hay un compromiso en ellos. Ya ellos sabían lo que les va a suceder. ¿Cómo no van a saber? Si mataron al maestro, ellos saben que también ellos van camino a la muerte. Ellos han tomado la decisión de hacerlo y no escondían su fe, no se protegían porque no se fueron de Jerusalén. Se pudieron haber ido a otro lugar más tranquilo, donde no estuviera el Sanedrín. El Sanedrín solo estaba en Jerusalén, no estaba en Galilea. Y habían otros pueblos más, porque no se fueron a otro lado. Porque sabían que tenían que quedarse ahí, porque Dios les había dicho que se quedaran en Jerusalén. Recuerdan, Jesús cuando ascendió les dijo que se quedaran en Jerusalén. Ellos buscaban lugares estratégicos como el templo. El templo era de los judíos, pero ahí, en el pórtico de Salomón, habían encontrado un lugar para poder hablar, reunirse. Lugares de mucho tránsito humano, lugares estratégicos. Y por las casas. Es importante encontrar esos lugares estratégicos como ellos tenían el templo, donde pasaba mucha gente. Es como yo, ¿para qué estoy haciendo estos videos y los pongo en redes sociales? Porque es un lugar de tráfico, es un lugar donde pasa gente, la gente que podría estar interesada o que Dios quiere tocar sus vidas y sus corazones hoy. Y por eso hago el trabajo y hago todo el esfuerzo, porque son lugares estratégicos. Es lo mismo, pero contextualizado al hoy y a la hora. Pero también dice que estaban por las casas, estaban en casas, también en las casas de los miembros, donde entonces ellos se reunían. ¿Y por qué menciona el texto las casas? Bueno, porque no habían edificios llamados iglesias. Los edificios llamados iglesias van a aparecer varios años después. A estas alturas no hay edificios. Y ellos están yendo al templo de los judíos, como quien dice, usando un salón ahí. Mientras pueden, porque eso se va a acabar pronto, lo van a ver. En unos capítulos se acaba, ya no les permiten llegar. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo le quiso construir un templo a Dios, Dios les dijo que no. Interesante, ¿verdad? Pero ellos insistieron tanto que terminaron haciéndolo. Pero a Dios no le gustó la idea de templo. Y ahora vemos en el Nuevo Testamento que los creyentes se reúnen en diferentes espacios, donde orgánicamente les va quedando bien. ¿Qué es lo que les queda bien? Las casas. Eso es lo que les queda bien. Y así es como debe ser el movimiento de la fe, donde quede más cómodo, donde le resulte a la gente, donde se acomode al contexto. Porque lo importante no es el edificio, lo importante no es la casa, lo importante no es la plataforma virtual. Esas son solo estructuras físicas para que la iglesia se reúna. Lo importante es la iglesia. Y la iglesia son las personas. Porque Dios ya no vive en un templo, vive dentro nuestro, en nuestro cuerpo. Somos el templo del Espíritu Santo. La iglesia es un organismo vivo, conformado por seres humanos, no un poco de ladrillos, una alfombra y una lámpara. Ahora, el edificio es importante, la plataforma es importante, la casa es importante, el árbol donde se reúnen es importante. Sí, es importante porque le da estructura, porque la iglesia es un organismo que tiene que ser organizado cuando crece. Tienen que haber aulas de niños, tienen que haber un grupo de alabanza, tienen que haber un lugar para que tomen café los que han trabajado ahí todo el día, sí, donde debe guardar las cosas de la limpieza, tiene que estar todo lo de la media para las cámaras, etcétera.
Sí, todo eso es importante. La iglesia es un organismo que tiene que ser organizado, pero no podemos ponerle la importancia al edificio como si tuviera la misma importancia que la iglesia. Podemos ver acá que la iglesia se reunía donde le quedaba cómodo. Y es que la Biblia nos habla de unidad y eso es lo importante, que estemos unidos. ¿Qué es la unidad? ¿Es estar juntos en un mismo cuarto? No, no. La unidad es mucho más que estar juntos en un mismo cuarto. La unidad es una actitud del corazón y es un principio de mucho más valor. Y puede estar la gente unida aún en una plataforma virtual o en una casa, aunque no sea el edificio de una iglesia, un estudio bíblico que crece en una casa. ¿Por qué digo esto? Porque recuerden cuando la pandemia, que de una forma tan visible Dios nos permitió ver cómo familias de todo el mundo se podían reunir a través de una plataforma virtual para el sepelio de uno de sus seres amados. Y la gente hablaba de esa persona que había partido y lloraba y cantaban y declaraban un poema y celebraban la vida de esa persona que partió y lo hacían en unidad, a pesar de que estaban en una plataforma virtual. Había unidad. Esa era la iglesia. ¿Cuántas veces fue a través de un iPad que la iglesia llevó a un enfermo en los ICU, en los lugares de emergencia de los hospitales durante la pandemia? Muchas veces. Pueden ver, y había unidad, y estaba el Espíritu de Dios. Entonces, los principios bíblicos están mucho más allá que a veces lo que nosotros hemos ido adoptando a través del camino. Un poco como los fariseos, leyes que no están en la ley mosaica, pero que ellos las han venido agregando. Así nosotros, de alguna manera, llegamos a hacer cosas parecidas como con el templo, pero Dios nos lo desboronó con la pandemia y nos volvió a ubicar donde tenemos que estar ubicados. No cesaban de enseñar y predicar. Además salieron, fueron al templo, a las casas y no cesaban de enseñar y predicar. Eso es, ese es el trabajo que debemos de hacer en evangelismo, enseñar y predicar. Ese fue el mandato que Jesús les dejó en Mateo 28:19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Ese fue el mandato, lo que se llama la Gran Comisión, el proyecto magno de Dios, la tarea de la iglesia, ir y hacer discípulos en todas las naciones. Los apóstoles lo están haciendo. Ellos están haciendo la labor evangelística. Están hablando. Ahora, ¿qué no es una función evangelística? Una función evangelística es cuando le hablamos a alguien de Dios, pero ni siquiera le damos seguimiento. Por ejemplo, ¿es eso el evangelismo que encontramos en la Biblia? No, no. En la Biblia no encontramos ese tipo de evangelismo. En la Biblia lo que encontramos es que se le enseña a la persona, se hacen discípulos. Debemos de recuperar eso. Hoy día se le dice a una persona, mire, repito esta oración después de mí y después de ahí ni la volvemos a ver nunca más, ni sabemos ni nos interesa, aunque sabemos que vive en el mismo vecindario. No nos interesa la persona, no nos interesa su bienestar, no nos interesa si la persona siguió caminando con Jesús. Según nosotros, ya esa persona es salva y punto, porque hizo una oración. Pero ¿y qué de todos estos textos donde dice que la persona debe aprender a obedecer a Dios? ¿Entendió la persona con esa oración? ¿Entendió el significado de lo que estaba haciendo? Yo creo que debemos de cuestionarnos un poco más si el evangelismo que practicamos hoy día tiene base bíblica. Porque el evangelismo que yo me encuentro en la Biblia era con la enseñanza. El evangelismo que vemos acá era enseñándoles, era discipulándolos, era acompañándolos. Y claro, eh,
podemos comenzar con una oración, claro que sí. Claro, comenzamos con una oración, pero no podemos dejarlo ahí. Hay que darle seguimiento, como se te ha dado a ti. Y yo te pregunto, ¿quién te ayudó a ti? ¿Quién te acercó a ti a Dios? ¿Qué hizo esa persona por ti? ¿Qué sigue haciendo esa persona por ti? Y si ya maduraste en la fe, ¿qué de lo que hizo esa persona marcó tu vida? ¿Que te fue a visitar a la casa? ¿Que te llamó? ¿Que te recogía para ir a la iglesia? ¿Que cuando estabas en un problema estuvo ahí para ti con oración? ¿Que te ha dado consejo? ¿Que ha estado a tu lado? ¿Que cuando has necesitado has estado confundida o confundido ha estado ahí para ti? ¿Que te ha aclarado los textos bíblicos que no has ido entendiendo? ¿Que te ha animado cuando has estado desanimada o desanimado? Eso es discipulado. Discipulado es mucho más allá que hacer una oración y ya estuvo. Hacer una oración es el inicio del camino. La persona debe conocer la palabra, hay que acompañarla, hay que guiarla, hay que orientarla, hay que estar ahí cuando lo necesita. ¿Qué hubiera pasado contigo si nadie hubiera hecho eso? ¿Estarías aquí firme hoy en Cristo? Entonces el discipulado es mucho más allá. Y lo podemos ver, que los apóstoles están discipulando. ¿Y qué tenían los apóstoles? Los apóstoles tenían varios elementos importantes. Conocían a Jesús, obedecían a Jesús y como lo obedecían estaban llenos del Espíritu Santo y enseñaban la Biblia. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Conocer a Jesús, obedecer a Jesús, vivir en santidad, eso nos dará llenura del Espíritu Santo, así que cuando hagamos discípulos tendremos un respaldo de parte de Dios y enseñaremos la palabra, lo que vamos aprendiendo, lo que vamos sabiendo, lo vamos compartiendo con esas personas que estamos discipulando. Al hacer un discípulo, oramos por esa persona, claro, al principio, pero debemos demostrar interés por el bienestar de esa persona, no solo porque se convierte y vaya a la iglesia. Eso se siente muy feo, eso lastima a la gente. Andamos buscando adeptos, pero en realidad no nos importa su vida. Mostrarle el amor de Dios en el sacrificio de su hijo, como con su palabra, enseñárselo. Enseñarle los textos bíblicos básicos para que pueda entender lo que es la fe, lo que es el caminar con Cristo, el significado que tuvo la cruz, la resurrección, el Espíritu Santo, el bautismo en agua. Mostrarle el camino para que pueda crecer espiritualmente. Mostrarle el camino cuando esté extraviado, cuando tenga dudas, cuando haya confusión. Acompañarlo y animarlo a continuar en su viaje en la fe cuando haya desánimo. Así que el Espíritu de Dios nos ayude y que recordemos qué fue lo que hizo o lo que está haciendo esa persona por mí, por ti, que ha marcado nuestra vida y nos ha hecho seguir caminando con Jesús hoy. Y eso mismo, hacer por otro, en amor, no haciendo adeptos, en amor. Y si no tienes amor por esa persona, pídeselo a Dios. Yo te aseguro que te lo da. Y vas a empezar a amar a esa persona, aunque hoy ni siquiera la conozcas mucho, porque Dios ya la ama y está interesado en esa persona, en que esa persona llegue al cielo. Y recuerda que la santidad es un win-win, es un ganar-ganar. Obedecemos a Dios, sometemos nuestra voluntad a la de Dios, pero entonces recibimos un montón de bendiciones y de respaldo en nuestra vida, en la prosperidad de nuestro negocio, en la salud de nuestro cuerpo, en las relaciones interpersonales, en el bienestar de nuestros hijos, en todas las áreas de nuestra vida. La santidad no es solamente en una vía, que Dios sale beneficiado y nosotros no. La santidad nos trae como el boomerang de vuelta una gran bendición a nuestra vida, un gran bienestar. Traerá sabiduría, traerá provisión,
Traerá mayor autoridad cuando ores. En la guerra espiritual habrá mayor autoridad. En la respuesta a la oración será mucho más contundente. Así como la que están viviendo los apóstoles. Y es ahí donde nosotros, como hijos y hijas de Dios, debemos de continuar reflexionando y pidiéndole a Dios que nos continúe guiando en este camino para seguir madurando en la fe, entendiendo el texto bíblico y que sea parte de nuestra vida, poder implementar lo que vamos aprendiendo. Y si te cuesta, pídele a Dios que te dé la fuerza y todo lo necesario, porque todo lo que le damos a Dios primero vino de Él. Él nos lo da para que se lo podamos devolver. Paz del Señor. Nos alegra mucho que nos hayas acompañado en el estudio de hoy. Y queremos decirte que si tienes alguna inquietud, la puedes dejar escrita y yo trataré de contestar a la brevedad posible. Bueno, sin más, te recuerdo suscribirte al canal si no lo has hecho, darle un like a la campanita y nos vemos en el próximo estudio.